Mi esposo me arrastró a la gala para impresionar al nuevo dueño. «Quédate al fondo. Tu vestido es vergonzoso», me susurró con desprecio. Cuando el multimillonario llegó, ignoró el apretón de manos de mi esposo. Caminó directamente hacia mí, tomó mis manos y susurró con lágrimas en los ojos. «Te he estado buscando durante 30 años. Todavía te amo». A mi esposo se le cayó la copa. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás escuchando para ver qué tan lejos ha llegado mi historia». Debí haber sabido que Fernando estaba planeando algo cuando de repente insistió en que lo acompañara a la gala corporativa. En casi 30 años de matrimonio, nunca había querido que estuviera a su lado en ninguna función de negocios. Yo era la esposa que se quedaba en casa, la que permanecía callada, la que se aseguraba de que sus camisas estuvieran planchadas y sus comidas listas cuando regresaba de sus importantes reuniones con gente importante. «Vendrás conmigo esta noche», anunció aquel martes por la mañana, sin apenas levantar la vista de su periódico financiero. «El nuevo director general estará allí. Industrias Montalvo acaba de ser comprada y necesito causar la impresión correcta». Me detuve mientras rellenaba su taza de café, el líquido caliente temblando ligeramente en la jarra. «¿Estás seguro de que me quieres allí? Realmente no tengo nada apropiado para usar en algo tan elegante». Los ojos grises de Fernando se elevaron hacia mí con esa mirada familiar de desdén. «Encuentra algo, compra algo barato si es necesario. Solo no me avergüences». «¡No me avergüences!». Esas 3 palabras habían sido la banda sonora de nuestro matrimonio durante más de 2 décadas. «No me avergüences hablando demasiado en las cenas. No me avergüences mencionando los orígenes de tu familia. No me avergüences existiendo demasiado ruidosamente en espacios donde no era bienvenida». Pasé el resto de esa semana buscando en tiendas de segunda mano y locales de descuento con los $200 que Fernando me daba mensualmente para gastos personales. Todo tenía que salir de esa asignación. Mi ropa, mis artículos de higiene, incluso los pequeños regalos que compraba para las esposas de sus socios comerciales durante las fiestas. Después de tantos años, me había convertido en una experta en encontrar ropa decente por casi nada. El vestido que finalmente encontré era azul marino con mangas largas, modesto pero elegante. Me había costado $45 en una tienda de consignación, y la mujer detrás del mostrador me aseguró que originalmente provenía de una tienda departamental cara. Lo planché cuidadosamente y lo colgué en la parte trasera de mi armario, tratando de no pensar en cómo Fernando encontraría algo malo en él. La noche de la gala llegó más rápido de lo que quería. Fernando emergió de su vestidor con un smoking negro perfectamente confeccionado que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en ropa en todo un año. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás y llevaba el reloj de oro de su padre, el que le recordaba a todos que venía de dinero, aunque su negocio estuviera ahogándose en deudas. «¿Estás lista?», preguntó, y luego se detuvo cuando me vio. Su rostro se oscureció inmediatamente. «¿Eso es lo que vas a usar?». Miré hacia mi vestido, viéndolo de pronto a través de sus ojos. Lo que había parecido elegante en la tienda, ahora se sentía gastado y anticuado. Pensé que se veía bien. Era lo mejor que pude encontrar con el presupuesto que me diste. Fernando negó con la cabeza con disgusto. «Tendrá que servir. Solo trata de quedarte en el fondo esta noche. No llames la atención sobre ti misma. Y por el amor de Dios, no hables de nada personal. Esta es gente seria de negocios». El viaje al gran hotel del centro fue silencioso, excepto por la música clásica que Fernando prefería y el ocasional sonido de él revisando su teléfono. Me senté a su lado con las manos cruzadas en mi regazo, tocando sin pensar el pequeño medallón de plata en mi garganta. Era la única pieza de joyería que poseía que Fernando no me había comprado, lo único que era verdaderamente mío. Lo había usado todos los días durante 30 años, escondido bajo mi ropa donde nadie pudiera verlo. El salón de baile del hotel era exactamente lo que esperaba: candelabros de cristal,
manteles blancos y el tipo de personas que medían su valor en portafolios de acciones y casas de vacaciones. El aire estaba cargado con el aroma de perfume caro y lirios frescos, y dondequiera que miraba, las mujeres llevaban vestidos que costaban más que nuestra hipoteca mensual. «Quédate aquí», ordenó Fernando señalando un lugar cerca del bar donde las sombras de las plantas decorativas me ocultarían. «Necesito encontrar a algunas personas. No te muevas de aquí». Asentí y lo vi alejarse con paso firme, los hombros rectos con falsa confianza. Sabía que su negocio estaba pasando por dificultades. Escuchaba las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, las conversaciones preocupadas sobre préstamos y plazos y clientes que abandonaban el barco. Esta gala era su intento desesperado de salvar algo, de hacer conexiones que pudieran salvarlo de la bancarrota. Me quedé donde me dejó, sosteniendo un vaso de agua y observando a la multitud. Los ejecutivos de negocios reían demasiado fuerte ante los chistes de los demás, y sus esposas comparaban joyas y planes de vacaciones. Todos parecían saber exactamente dónde pertenecían, mientras yo me sentía como una sombra en mi vestido de $45. Pasaron 20 minutos antes de que viera a Fernando al otro lado de la habitación, gesticulando salvajemente ante un grupo de hombres en trajes caros. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo y podía ver la desesperación en sus movimientos, incluso desde la distancia. Fuera lo que fuera que estuviera tratando de venderles, no lo estaban comprando. Entonces, la energía en la habitación cambió. Las conversaciones se apagaron y las cabezas se volvieron hacia la entrada principal. Estiré el cuello para ver qué estaba causando la conmoción y mi respiración se detuvo en mi garganta. Un hombre alto con un smoking impecablemente confeccionado había entrado al salón de baile. Su cabello oscuro estaba tocado con plata en las sienes y se movía con la tranquila confianza que solo viene del poder real, no de la imitación desesperada de él. Incluso desde el otro lado de la habitación, había algo familiar en la manera en que se comportaba, algo que hizo que mi corazón saltara de una manera que no lo había hecho en décadas. «Ese es él», susurró alguien cerca. «Ese es Julián Montenegro, el nuevo director general». Julián. El nombre me golpeó como un impacto físico. No podía ser. Después de 30 años, no podía ser él. Pero cuando se volvió ligeramente, escudriñando a la multitud con esos ojos oscuros que conocía tan bien, supe con absoluta certeza que era él, Julián Montenegro, el hombre al que había amado con cada fibra de mi ser cuando tenía 22 años, el hombre cuyo hijo había llevado durante 3 meses antes de perderlo todo, el hombre del que me había visto obligada a alejarme, dejando mi corazón enterrado en aquel pueblo universitario donde habíamos planeado todo nuestro futuro juntos. Era mayor ahora, distinguido de una manera que hablaba de éxito y poder, pero su rostro era el mismo, la mandíbula fuerte, los ojos intensos que parecían ver a través de las personas, la manera en que sostenía la cabeza ligeramente inclinada cuando estaba pensando. Mi Julián, que ya no era mío y no lo había sido durante 3 décadas. Me presioné más hacia las sombras, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que la gente podía escucharlo. ¿Qué hacía él aquí? ¿Cuáles eran las probabilidades de que él fuera el nuevo director general de la empresa que Fernando necesitaba desesperadamente impresionar? Al otro lado de la habitación, Fernando vio a Julián e inmediatamente comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia él. Observé horrorizada cómo mi esposo se acercaba al hombre que nunca había dejado de amar, su mano extendida para un apretón de negocios, su sonrisa amplia y depredadora. Julián aceptó el apretón de manos educadamente, pero pude ver incluso desde la distancia que no estaba realmente escuchando lo que Fernando decía. Sus ojos escudriñaban la multitud, buscando algo o a alguien, y entonces, como si lo atrajera alguna fuerza invisible, su mirada encontró la mía. El mundo se detuvo. Por un momento que duró una eternidad, Julián Montenegro me miró fijamente a través de ese salón lleno de gente. Su rostro se puso completamente pálido y vi sus labios separarse en shock.
La fachada de hombre de negocios se desmoronó y por un instante volvió a tener 25 años, mirándome de la manera en que solía mirarme cuando éramos jóvenes y creíamos que el amor podía conquistar cualquier cosa. Entonces empezó a moverse, caminando directamente hacia mí, como si las 100 personas en esa habitación no existieran. Fernando continuó hablando al aire vacío durante varios segundos antes de darse cuenta de que Julián ya no lo escuchaba. Vi la confusión de mi esposo convertirse en alarma mientras seguía la línea de visión de Julián y se daba cuenta de que se dirigía directamente hacia mí. «Discúlpeme», le dijo Julián a Fernando sin mirarlo. Su voz era más profunda ahora, enronquecida por los años y el éxito, pero todavía hacía que mis rodillas se debilitaran. «Necesito hablar con su esposa». Fernando balbuceó algo sobre que Julián estaba cometiendo un error, sobre que yo no era nadie importante, pero Julián no estaba escuchando. Caminó directamente hacia donde yo estaba, congelada en las sombras. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, algo caro y sofisticado, nada como la loción para después de afeitar que solía usar en la universidad. «Marina», dijo, y mi nombre en sus labios después de 30 años hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas que no me había dado permiso de derramar. «Julián», susurré de vuelta, apenas capaz de encontrar mi voz. Sin vacilar, extendió la mano y tomó ambas mías entre las suyas, de la misma manera que solía hacerlo cuando éramos jóvenes. Sus manos eran cálidas y firmes, y pude sentir el peso de su anillo de bodas, o más bien la ausencia de él. Su dedo anular estaba desnudo. «Te he estado buscando durante 30 años», dijo, su voz espesa de emoción. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas contenidas, y cuando habló de nuevo, sus palabras resonaron a través del salón de baile súbitamente silencioso. «Todavía te amo». El sonido de la copa de champaña de Fernando golpeando el piso de mármol resonó como un disparo a través del atónito silencio que siguió. Las palabras de Julián flotaban en el aire entre nosotros como un puente que no estaba segura de ser lo suficientemente valiente para cruzar. A nuestro alrededor, la gala se había detenido efectivamente. Las conversaciones murieron a mitad de frase mientras la gente más poderosa de la ciudad miraba fijamente la escena que se desarrollaba ante ellos. Podía sentir su curiosidad quemándome la piel, pero todo lo que podía ver era el rostro de Julián, más viejo y más curtido que el del chico que había amado, pero inconfundiblemente él. «Esto es ridículo». La voz de Fernando cortó el momento como una cuchilla. Se interpuso entre Julián y yo, su rostro enrojecido de humillación y rabia. «Marina, ¿qué demonios está pasando aquí?» Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras. ¿Cómo podía explicar 30 años de dolor enterrado frente a una habitación llena de extraños? ¿Cómo podía decirle a mi esposo que nunca había sido nada más que un refugio del dolor de perder al único hombre que realmente había amado? Los ojos de Julián nunca dejaron mi rostro. «¿Podríamos hablar en privado?», preguntó, su voz gentil, pero con la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Fernando rió ásperamente. «¿En privado? Ella es mi esposa. Cualquier cosa que tengas que decirle, puedes decirla frente a mí». «No», dijo Julián simplemente. «No puedo». El peso de su mirada era casi insoportable. Podía ver las preguntas allí, el dolor que el tiempo no había sanado, el amor que de alguna manera había sobrevivido 3 décadas de separación. Pero también podía ver el pánico de Fernando, la manera en que sus manos temblaban mientras se daba cuenta de que su velada cuidadosamente planeada se desmoronaba a su alrededor. «Julián», finalmente logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro. «No puedo, no aquí, no así». Él asintió lentamente, comprendiendo de una manera que Fernando nunca había tenido. «Por supuesto, pero, Marina». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación, blanca con letras plateadas en relieve. «Por favor, llámame. Necesitamos hablar». Tomé la tarjeta con dedos temblorosos.
nuestras manos rozándose por solo un momento. El contacto envió electricidad a través de todo mi cuerpo, un recordatorio de lo que se sentía ser tocada con amor, en lugar de posesión. «Nos vamos», anunció Fernando en voz alta, agarrando mi brazo con suficiente fuerza como para dejar moretones. «Ahora». La expresión de Julián se oscureció cuando vio el agarre de Fernando sobre mí, y por un momento pensé que podría intervenir. Pero negué con la cabeza levemente, y él retrocedió, su mandíbula apretada con evidente esfuerzo. «Estaré esperando tu llamada», dijo en voz baja. Fernando me arrastró a través del salón de baile, pasando por las caras que miraban fijamente y los susurros de especulación. Apreté la tarjeta de presentación de Julián en mi mano libre, los bordes afilados presionándose contra mi palma como un salvavidas. El viaje a casa fue una pesadilla de la rabia y las acusaciones de Fernando, pero apenas lo escuché. Mi mente giraba hacia atrás en el tiempo, hacia un pequeño pueblo universitario donde había sido joven, valiente y desesperadamente enamorada. Julián y yo nos conocimos en nuestro tercer año en la Universidad Estatal. Yo estudiaba literatura con una beca parcial, trabajando en 3 empleos para pagar todo lo que mi ayuda financiera no cubría. Él estaba en la escuela de negocios, brillante y ambicioso, pero también amable de una manera que me sorprendió. Se suponía que los chicos ricos no debían notar a las chicas becadas como yo, pero Julián sí lo hizo. Nuestra primera conversación ocurrió en la biblioteca durante la semana de exámenes finales. Estaba estirada sobre 3 sillas, rodeada de libros de texto y tazas de café vacías, cuando se acercó con esa cabeza ligeramente inclinada que significaba que estaba pensando profundamente sobre algo. «Parece que te vendría bien algo de comida de verdad», dijo, y su voz era cálida con diversión. «La cafetería cierra en 20 minutos, pero conozco un lugar que está abierto hasta tarde. Un restaurante de 24 horas con el mejor pastel del pueblo». Levanté la vista de mi libro de literatura victoriana, lista para declinar educadamente. No tenía dinero para cenas nocturnas, y ciertamente no tenía tiempo para cualquier juego que los chicos ricos jugaran con chicas como yo. Pero cuando encontré sus ojos, oscuros y serios y completamente sinceros, algo dentro de mí cambió. «No puedo permitirme restaurantes», dije honestamente, «pero gracias». «No pregunté si podías pagarlo», respondió gentilmente. «Pregunté si tenías hambre». Ese era Julián, directo, honesto, atravesando las pretensiones para llegar al corazón de las cosas. Fuimos al restaurante esa noche, y él me compró pastel de manzana y escuchó mientras yo hablaba sobre libros, sueños y la beca que estaba desesperada por no perder. No trató de impresionarme con historias sobre el dinero de su familia o sus planes futuros. Solo escuchó. Realmente escuchó de una manera que nadie lo había hecho antes. Nos volvimos inseparables después de eso. Julián me introdujo a su mundo de cócteles y clubes de campo, pero también se escapaba de esas reuniones para explorar mi mundo de sesiones de estudio a medianoche y pizza compartida en diminutas habitaciones de residencia. Hablábamos de todo: literatura y negocios, familia y sueños, el futuro que estábamos construyendo juntos pieza por pieza con cuidado. La noche que me propuso matrimonio fue perfecta en su simplicidad. Estábamos sentados en nuestro lugar favorito junto al lago del campus, viendo el atardecer sobre las montañas. Julián sacó el anillo de esmeralda de su abuela, antiguo y hermoso, y sus manos temblaron mientras lo deslizaba en mi dedo. «Cásate conmigo, Marina», dijo, y su voz estaba espesa de emoción. «Quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz». Dije que sí sin vacilar. Teníamos 22 años y creíamos que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Hicimos planes para una pequeña ceremonia después de la graduación, una luna de miel en Europa, el apartamento que compartiríamos mientras Julián terminaba su maestría en administración de empresas. Todo parecía posible cuando tenías 22 años y estabas enamorada. Pero los padres de Julián tenían planes diferentes. Carlos y Victoria Montenegro eran dinero antiguo de la ciudad.
el tipo de personas que medían las relaciones en términos de ventaja social y conexiones de negocios. Cuando se enteraron del compromiso de Julián con una estudiante becada de una familia de clase media, su respuesta fue rápida y brutal. Amenazaron con desheredar a Julián por completo. No más dinero para la universidad, no más fondo fiduciario, no más lugar en el imperio empresarial familiar que habían pasado generaciones construyendo. Pero peor que eso, amenazaron con destruir mi beca, mi futuro. Todo por lo que había trabajado tan duro para lograr. Carlos Montenegro tenía conexiones en todas partes, incluyendo la administración de la universidad. Una palabra suya y lo perdería todo. «No pueden hacer esto», dijo Julián cuando me contó sobre su ultimátum. Estábamos en su apartamento y su rostro estaba blanco de furia. «Lucharé contra ellos. Renunciaré al dinero, al negocio, a todo. Nos abriremos camino por nuestra cuenta». Pero yo ya estaba embarazada de su hijo, aunque aún no se lo había dicho. Lo había descubierto 3 días antes, sentada en el piso del baño de mi residencia con una prueba de embarazo de plástico en mis manos temblorosas. Tenía 22 años, estaba aterrorizada y desesperadamente enamorada de un hombre cuya familia nos destruiría a ambos antes que aceptarme. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Rompí con Julián sin decirle sobre el bebé. Le devolví el anillo de su abuela y me alejé de todo lo que habíamos construido juntos. Le dije que me había dado cuenta de que éramos demasiado diferentes, que no quería la vida que me estaba ofreciendo. Vi su corazón romperse en tiempo real, vi la confusión y el dolor en sus ojos, y casi me derrumbé. Pero me mantuve firme. Lo dejé creer que había dejado de amarlo en lugar de decirle la verdad, que las amenazas de sus padres me habían aterrorizado, que llevaba a su hijo dentro de mí, que estaba sacrificando nuestro futuro para protegerlo de tener que elegir entre yo y todo lo que siempre había conocido. 3 semanas después, perdí al bebé. Un aborto espontáneo a las 8 semanas, repentino y devastador. Sangré sola en una sala de emergencias de hospital, llorando no solo por el hijo que había perdido, sino por el futuro que ya se había ido. Julián trató de contactarme durante esas semanas, dejando mensajes que no devolví, apareciendo en lugares donde sabía que estaría. Lo evité con la habilidad de alguien cuyo corazón estaba demasiado destrozado para arriesgarse a romperse más. Eventualmente dejó de intentarlo. Eventualmente se graduó y se mudó. Y nunca lo volví a ver hasta esta noche. Unos meses después de nuestra ruptura, Fernando Montalvo me pidió que me casara con él. Fernando era un conocido de negocios de mi padre, 12 años mayor que yo, y completamente diferente de Julián en todo lo que importaba. Era estable, predecible, completamente seguro. Cuando dije que sí, no fue porque lo amara. Fue porque estaba cansada de estar sola con mi dolor, cansada de llorar cada noche por todo lo que había perdido. Pensé que podría aprender a amar a Fernando, o al menos encontrar satisfacción en la vida que me estaba ofreciendo. Me equivoqué en eso, como me había equivocado en tantas cosas. Fernando resultó ser controlador de maneras que tardé años en entender completamente. Empezó pequeño, sugerencias sobre mi ropa, mis amigos, la manera en que hablaba en público. Gradualmente, esas sugerencias se convirtieron en demandas, luego en ultimátums. Me aisló de mis amigos de la universidad. Me convenció de que mi familia estaba por debajo de su círculo social. Me hizo financieramente dependiente de su asignación mensual. Lo que había confundido con protección era en realidad posesión. Durante casi 30 años había vivido como la esposa de Fernando, interpretando el papel que él había escrito para mí. Aprendí a estar callada en las cenas, a vestirme apropiadamente para sus funciones de negocios, a pedir permiso antes de gastar dinero o hacer planes. Me convertí en el tipo de mujer que se disculpaba por existir demasiado ruidosamente en espacios donde no era bienvenida. Pero nunca olvidé a Julián. Llevé nuestra historia de amor dentro de mí como una herida secreta que nunca sanó del todo.
Leía las noticias de negocios religiosamente, siguiendo su carrera desde la distancia, mientras construía su propio imperio sin la ayuda de sus padres. Celebraba sus éxitos y lamentaba sus fracasos desde lejos, siempre preguntándome si alguna vez pensaba en mí. Ahora, sentada en el auto de Fernando, mientras él despotricaba sobre la humillación que le había causado, apreté la tarjeta de presentación de Julián y sentí algo que no había experimentado en décadas: esperanza. Fuera lo que fuera que lo había traído de vuelta a mi vida, cualquier broma cósmica o cruel giro del destino que lo había convertido en el nuevo director general del cliente más importante de Fernando, se sentía como una segunda oportunidad con la que nunca me había atrevido a soñar. La tarjeta de presentación se sentía como fuego en mis manos mientras me sentaba en nuestro dormitorio esa noche, mirando fijamente el simple rectángulo blanco con letras plateadas en relieve. Julián Montenegro, director ejecutivo, Industrias Montenegro, un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, 30 años de separación reducidos a unas pocas líneas de texto. Fernando se había encerrado en su estudio después de que regresamos de la gala y podía escucharlo al teléfono con sus socios comerciales, su voz subiendo y bajando en explicaciones desesperadas. Las paredes de nuestra casa eran gruesas, pero no lo suficiente como para amortiguar su pánico. Todo había dependido de la reunión de esta noche con el nuevo director general, y en lugar de asegurar un contrato, había visto el pasado de su esposa explotar en su presente como una bomba. Debería habérselo dicho hace años. Debería haber mencionado casualmente durante el desayuno o durante una de nuestras cenas silenciosas que una vez había conocido a alguien llamado Julián Montenegro. Pero, ¿cómo explicas que te casaste con un hombre mientras seguías desesperadamente enamorada de otro? ¿Cómo admites que tantos años de matrimonio se han construido sobre la base de un corazón roto? Mis pensamientos volvieron inevitablemente a aquel día terrible en la cafetería, cuando le devolví a Julián el anillo de su abuela. El pequeño clic del metal contra la madera había sonado como un disparo. Me pregunté si él todavía lo tendría, o si lo habría devuelto al joyero familiar hace décadas, resignado a que yo nunca volvería. No podía saberlo, pero la pregunta me perseguía mientras miraba la tarjeta de presentación y me preguntaba si las segundas oportunidades eran reales o solo bromas crueles que el universo les jugaba a las personas que ya habían perdido todo lo que importaba. Mañana tendría que decidir si llamar al número de esa tarjeta blanca, si abrir una puerta que había cerrado 3 décadas atrás cuando era joven, estaba embarazada y aterrorizada lo suficiente como para creer que el amor no valía la pena luchar por él. La pregunta era si ahora era lo suficientemente valiente para descubrir qué podría haber sido diferente si hubiera elegido luchar en lugar de huir. Pasé 3 noches sin dormir mirando la tarjeta de presentación de Julián antes de encontrar el coraje de llamar. Cada vez que tomaba el teléfono, la voz de Fernando resonaba en mi mente con todas las razones por las que no debería, todas las formas en que esto destruiría la vida cuidadosamente construida que habíamos edificado juntos. Pero despierta a las 3 de la mañana, me di cuenta de que, cuidadosamente construida, era solo otra forma de decir completamente vacía. El jueves por la mañana, Fernando salió temprano para una reunión de golf con potenciales inversores. Hombres desesperados como él, tratando de salvar negocios que se hundían con apretones de manos y falsas promesas. Esperé hasta escuchar su auto salir del garaje antes de caminar hacia el teléfono de la cocina, mis manos temblando mientras marcaba el número grabado en plata en esa tarjeta blanca. Industrias Montenegro, oficina del señor Montenegro. Una voz femenina profesional contestó. Habla. Hice una pausa, dándome cuenta de que no sabía cómo identificarme. Ya no era la novia universitaria de Julián, no era su amor perdido, era la esposa de Fernando Montalvo, llamando a un hombre que había declarado sus sentimientos por mí frente a un salón de baile lleno de las personas más influyentes de la ciudad. Habla Marina Montalvo. El señor Montenegro me pidió que llamara. Hubo un breve silencio. Luego la voz se volvió notablemente más cálida.
Por supuesto, señora Montalvo. El señor Montenegro ha estado esperando su llamada. ¿Puede esperar un momento? La espera pareció eterna. Apreté el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, escuchando música clásica que me recordaba los conciertos a los que Julián y yo solíamos asistir cuando éramos estudiantes. Me había introducido a Mozart y Beethoven sentado a mi lado en el auditorio de la universidad y observando mi rostro mientras descubría la belleza de sinfonías que nunca había tenido la oportunidad de escuchar antes. Marina. Su voz llegó a través de la línea como una caricia, de la misma manera que solía decir mi nombre cuando estábamos solos juntos en su apartamento, envueltos en los brazos del otro y hablando de nuestro futuro. Gracias por llamar. Casi no lo hago, admití, sorprendiéndome con mi honestidad. No estoy segura de que esto sea prudente. La prudencia no tiene nada que ver con esto, dijo Julián suavemente. Algunas cosas simplemente son necesarias. ¿Puedes encontrarte conmigo para un café? En algún lugar donde podamos hablar sin interrupciones. Entendí su significado. En algún lugar donde Fernando no nos encontrara. No causara otra escena como la de la gala. Hay un pequeño café en la calle principal, La Luna Azul. ¿Lo conoces? Lo encontraré. ¿Puedes estar allí en una hora? ¿Una hora? 60 minutos para decidir si era lo suficientemente valiente para verlo de nuevo, para sentarme frente a él y escuchar lo que necesitaba decir. 60 minutos para elegir entre la vida que conocía y la posibilidad de algo que había pensado que estaba perdido para siempre. Estaré allí, dije, y colgué antes de poder cambiar de opinión. El café La Luna Azul estaba escondido entre una librería y una tienda de ropa vintage, el tipo de lugar donde artistas y estudiantes cuidaban tazas de café solitarias durante horas mientras trabajaban en novelas o estudiaban para exámenes. Lo había descubierto hace años durante una de mis raras salidas en solitario, y venía aquí a veces cuando el control de Fernando se sentía demasiado asfixiante, cuando necesitaba recordar que había un mundo más allá de nuestra casa de pisos de mármol donde la gente reía libremente y hablaba de ideas en lugar de portafolios de acciones. Llegué 15 minutos antes y elegí una mesa en la esquina trasera donde las sombras de las paredes de ladrillo expuesto proporcionarían algo de privacidad. El café olía a granos de café tostados y pasteles de canela, y el murmullo bajo de conversación creaba un capullo de anonimato. Pedí un café con leche que no quería y observé la puerta, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Julián llegó exactamente a tiempo, escudriñando la habitación hasta que sus ojos encontraron los míos. Se veía diferente a la luz del día que entraba por las ventanas del café. Mayor, sí, pero también más sólido de alguna manera. El chico que había amado se había convertido en un hombre que comandaba atención sin exigirla, que llevaba la autoridad como un traje bien confeccionado. Pero cuando me sonrió, realmente sonrió por primera vez desde esa noche en la gala, vi rastros del joven de 22 años que me había propuesto matrimonio junto a un lago universitario. «Te ves hermosa», dijo mientras se sentaba frente a mí, y sentí calor subir a mis mejillas. Fernando no me había llamado hermosa en años. Bonita, tal vez, cuando estaba vestida apropiadamente para una de sus funciones de negocios. Aceptable, presentable, pero nunca hermosa. «Te ves exitoso», respondí, desviando el cumplido porque ya no sabía cómo aceptarlo. La sonrisa de Julián se desvaneció ligeramente. «El éxito no es lo mismo que la felicidad, Marina. Aprendí eso de la manera difícil». Una mesera apareció para tomar el pedido de Julián. Café negro, de la misma manera que solía tomarlo en la universidad cuando nos quedábamos despiertos toda la noche estudiando juntos. Después de que se fue, un silencio incómodo se extendió entre nosotros, lleno de 30 años de palabras no dichas y preguntas sin respuesta. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Julián finalmente, su voz tranquila pero directa. La verdadera razón, no la historia sobre que queríamos cosas diferentes. Nunca creí eso, ni por un segundo. Había ensayado esta conversación en mi mente durante 3 días,
tratando de encontrar palabras que explicaran sin revelar demasiado, pero sentada frente a él, viendo el dolor que todavía vivía en sus ojos oscuros después de todos estos años, me encontré contándole todo. Le conté sobre las amenazas de su padre, sobre la reunión en esa fría oficina del centro donde Carlos Montenegro había expuesto exactamente cómo destruiría ambos nuestros futuros si no me alejaba. Le conté sobre el embarazo que había ocultado de todos, sobre perder al bebé 3 semanas después de nuestra ruptura, sobre casarme con Fernando porque estaba cansada de llorar sola. Julián escuchó sin interrumpir, su rostro palideciendo con cada revelación. Cuando terminé, se sentó en atónito silencio durante un largo momento, sus manos cerradas en puños sobre la pequeña mesa del café. «Mi padre te amenazó», dijo finalmente, su voz mortalmente tranquila, «y estabas embarazada de mi hijo». Asentí, incapaz de confiar en mi voz. «Dios mío, Marina». Julián se pasó ambas manos por el cabello, un gesto que recordaba de cuando estaba abrumado o frustrado. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no viniste a mí con esto?» «Porque tenía 22 años y estaba aterrorizada», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. «Porque tu padre me convenció de que amarte nos destruiría a ambos, porque pensé que te estaba protegiendo». «¿Protegiéndome?» Julián rió, pero no había humor en ello. «Me protegiste rompiéndome el corazón y desapareciendo de mi vida. Me protegiste dejándome creer durante 30 años que no era lo suficientemente bueno para conservarte». El dolor en su voz era insoportable. Extendí la mano a través de la mesa instintivamente, cubriendo su puño cerrado con mi mano. «Julián, lo siento mucho, pensé que estaba haciendo lo correcto». Él giró su mano con la palma hacia arriba, capturando mis dedos en los suyos. Su toque era cálido y familiar, incluso después de 3 décadas. «Mi padre murió hace 5 años», dijo en voz baja. «Pasé los últimos 15 años de su vida tratando de ganar su aprobación, tratando de demostrar que podía construir algo sin su ayuda. Nunca supe sobre las amenazas, nunca supe lo que te hizo». «Ya no importa», dije, aunque ambos sabíamos que era una mentira. Importaba más que nunca, porque entender el pasado era la única manera de dar sentido al presente. «Me importa a mí», dijo Julián con firmeza. «Me importa porque necesito que sepas que nunca dejé de amarte. No cuando te fuiste, no cuando te casaste con Fernando, no cuando me casé con Catalina porque mis padres insistieron en que necesitaba una esposa adecuada para las apariencias. Te busqué, Marina. Durante años, contraté investigadores, seguí pistas que no llevaban a ningún lado. Nunca perdí la esperanza de que algún día te encontraría de nuevo». Mi corazón se apretó ante el dolor de su confesión. «Julián, me divorcié de Catalina hace 3 años», continuó. «Fue amistoso, sin hijos, sin amor real perdido por ninguna parte. Ambos sabíamos que nos habíamos casado por las razones equivocadas. Y luego, el mes pasado, finalmente te encontré. Mis investigadores rastrearon tus registros de matrimonio, tu dirección. Estaba planeando acercarme a ti cuidadosamente, diplomáticamente. Nunca imaginé que entraría a esa gala y te vería de pie allí como algo salido de un sueño». El peso de sus palabras se asentó entre nosotros como una promesa y una amenaza. Me había encontrado, había estado planeando contactarme, había estado buscándome durante 30 años. La vida que había construido con Fernando, la rutina cuidadosamente mantenida de nuestro matrimonio, la seguridad que pensé que necesitaba, todo de pronto se sentía tan frágil como papel de seda. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. La mano de Julián se apretó alrededor de la mía. «Eso depende de ti. Sé que estás casada. Sé que esto es complicado. Pero Marina, también sé que lo que teníamos era real. Y no creo que haya muerto, no para mí, y no creo que para ti tampoco». Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Sentada frente a él en ese pequeño café, podía sentir la atracción entre nosotros tan fuerte como cuando teníamos 22 años, y creíamos que el amor
Podía conquistar cualquier cosa, pero ya no tenía 22, tenía 52 y estaba casada con un hombre que controlaba cada aspecto de mi vida, que nunca me dejaría ir sin pelear. Fernando nunca me dará el divorcio, dije en voz baja. No voluntariamente. Me ve como una posesión, no como una persona, y necesita mi obediencia para mantener su imagen, especialmente ahora que su negocio está pasando dificultades. Entonces no le pidas permiso, dijo Julián simplemente. Déjalo, ven a trabajar para mí. Me aseguraré de que estés protegida financiera y legalmente. La oferta flotó en el aire entre nosotros, tentadora y aterradora a partes iguales. Un trabajo me daría independencia, una manera de mantenerme sin la asignación mensual de Fernando. Trabajar para Julián me daría una razón para verlo todos los días, para reconstruir cualquier conexión que todavía existiera entre nosotros, pero también significaría guerra con Fernando, quien vería mi empleo con Julián como la traición definitiva. Necesito tiempo para pensar, dije, aunque parte de mí quería decir sí inmediatamente. Quería salir de ese café y entrar en una nueva vida sin mirar atrás. Julián asintió, comprensivo como siempre. Toma todo el tiempo que necesites, pero Marina. Sacó otra tarjeta de presentación, esta con su número de celular personal escrito en la parte de atrás. No desaparezcas de nuevo. Lo que sea que decidas, no te desvanezcas simplemente. No puedo pasar por eso otra vez. Tomé la tarjeta, nuestros dedos rozándose una vez más. No desapareceré, prometí y lo decía en serio. Nos sentamos en cómodo silencio durante unos minutos más, bebiendo café que se había enfriado mientras excavábamos las ruinas de nuestro pasado. Cuando Julián finalmente se levantó para irse, se inclinó y besó mi mejilla suavemente, de la misma manera que solía hacerlo cuando éramos estudiantes y me acompañaba de regreso a mi residencia después de largas sesiones de estudio en la biblioteca. Estaré esperando, dijo suavemente, por el tiempo que sea necesario. Lo vi irse, a este hombre que me había amado durante 30 años sin saber por qué lo había dejado. El café de pronto se sintió vacío sin su presencia, como si toda la luz hubiera salido de la habitación. Me senté sola con mi café frío y traté de imaginar cómo podría verse mi vida si fuera lo suficientemente valiente para elegir el amor sobre la seguridad, la posibilidad sobre la rutina. El camino a casa fue una confusión de tráfico y pensamientos acelerados. Mantuve la tarjeta de presentación de Julián en mi bolso, junto a la primera que me había dado en la gala, y podía sentirlas allí como un latido secreto. Para cuando entré en nuestro camino de entrada, casi me había convencido de que podía hacerlo, de que podía decirle a Fernando que iba a aceptar un trabajo en la empresa de Julián, que nuestro matrimonio había terminado. Pero Fernando me estaba esperando en la cocina cuando entré por la puerta, y una mirada a su rostro me dijo que mi decisión podría no ser mía para tomarla después de todo. ¿Dónde has estado?, exigió, su voz afilada con sospecha y rabia apenas contenida. Fui a tomar un café, dije cuidadosamente, colgando mi bolso en el gancho junto a la puerta y tratando de proyectar inocencia casual. Solo necesitaba salir de la casa por un rato. ¿Un café? Fernando repitió la palabra como si fuera un concepto extranjero. ¿Durante 3 horas? Había estado fuera más tiempo del que me había dado cuenta. El tiempo se movía diferente cuando estabas excavando 30 años de sentimientos enterrados, tratando de dar sentido a decisiones que habían moldeado toda tu vida adulta. Hice algunos mandados después, mentí con fluidez. Compras, tintorería, las cosas de siempre. Fernando se acercó, sus ojos grises escudriñando mi rostro en busca de señales de engaño. «Compras», dijo. «Entonces, ¿dónde están?» Mi estómago se hundió. Había estado tan consumida con pensamientos de Julián, tan abrumada por nuestra conversación, que había conducido directamente a casa sin parar en ningún lado. Yo olvidé recogerlas. Estaba distraída pensando en otras cosas. ¿Qué otras cosas? La voz de Fernando era peligrosamente tranquila ahora, el tono que usaba cuando trataba de controlar su temperamento en público.
¿Qué podría ser posiblemente tan importante que olvidaste hacer lo único que me dijiste que ibas a hacer? Podía ver la trampa cerrándose a mi alrededor. Podía sentir la sospecha de Fernando cristalizándose en algo más peligroso. Siempre había sido celoso, posesivo. Pero el encuentro con Julián en la gala había desencadenado algo primitivo en él. Sabía que estaba perdiendo el control, y un hombre como Fernando haría cualquier cosa para mantener su dominio sobre lo que consideraba su propiedad. «Nada importante», dije en voz baja, odiándome a mí misma por la familiar capitulación. «Lo siento. Volveré a salir y traeré las compras ahora». «No». Fernando agarró mi brazo, sus dedos clavándose en mi carne con suficiente fuerza como para dejar moretones. «No vas a ningún lado, ni hoy, ni mañana. No hasta que averigüe qué demonios está pasando entre tú y Julián Montenegro». Por un momento, nos miramos el uno al otro en la cocina de pisos de mármol de la casa que Fernando había comprado para exhibir su éxito. Podía ver mi reflejo en sus ojos, y lo que vi allí no era una esposa o una compañera, o siquiera una persona. Lo que vi era una posesión que se había atrevido a desarrollar voluntad propia, y Fernando Montalvo nunca había sido el tipo de hombre que toleraba la desobediencia. Fue entonces cuando supe con claridad cristalina que elegir a Julián no se trataba solo de amor, o segundas oportunidades o sanar viejas heridas. Se trataba de supervivencia. Porque quedarme con Fernando lentamente mataría cada parte de mí que todavía estaba viva, y ya le había dado demasiados años de mi vida. El agarre de Fernando en mi brazo se apretó hasta que hice una mueca y vi algo parpadear en su rostro. Satisfacción por mi dolor. Era una mirada que había visto antes, aunque siempre me había dicho a mí misma que lo estaba imaginando. Fernando Montalvo sentía placer en mi incomodidad, en mi obediencia, en las pequeñas formas en que podía demostrar su poder sobre mí. «Suéltame», dije en voz baja, probando las aguas de la rebelión por primera vez en décadas. «¿O qué?». La sonrisa de Fernando era fría, depredadora. «¿Llamarás a tu novio? ¿Correrás hacia Julián Montenegro y le dirás lo malo que está siendo tu esposo?». La burla en su voz estaba diseñada para hacerme sentir tonta, infantil, como si mis sentimientos no fueran más que una fantasía ridícula. Era una técnica que había perfeccionado a lo largo de los años: descartar, disminuir y controlar. Pero algo había cambiado en mí desde que me senté frente a Julián en ese café, desde que supe la verdad sobre por qué nuestro amor había sido destruido. «Suéltame», repetí, mi voz más fuerte esta vez. Fernando estudió mi rostro durante un largo momento, luego soltó mi brazo con suficiente fuerza como para hacerme tambalear hacia atrás. «¿Crees que estás enamorada?», dijo, su voz destilando desdén. «A tu edad y actuando como una adolescente con su primer enamoramiento. Es patético, Marina, verdaderamente patético». Me froté las marcas rojas que sus dedos habían dejado en mi brazo, marcas que serían moretones morados para mañana. Lo que es patético es un hombre que tiene que lastimar a su esposa para sentirse poderoso. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y vi el rostro de Fernando volverse blanco de rabia. En tantos años de matrimonio nunca le había hablado así, nunca había desafiado su autoridad tan directamente. Ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotros, y no habría vuelta atrás a la cuidadosa danza de dominación y sumisión que había definido nuestra relación. «¿Quieres saber lo que es patético?», dijo Fernando, su voz baja y peligrosa. «Déjame contarte sobre lo patético. Julián Montenegro pasó 30 años buscándote. 30 años de investigadores privados y pistas falsas y búsquedas desesperadas. ¿Y sabes qué es realmente patético? Yo he sabido dónde estabas todo el tiempo». Las palabras me golpearon como un impacto físico. «¿Qué?», Fernando rió, un sonido desprovisto de cualquier calidez o humor. «Me oíste. Sabía que Julián te estaba buscando. Sabía sobre los investigadores, las consultas, las verificaciones de antecedentes. Me aseguré de que cada pista se enfriara,
cada rastro no llevara a ningún lado. Te protegí de él, Marina. Lo mantuve alejado de nuestro matrimonio, de nuestra vida. Miré a mi esposo, este hombre con el que había vivido durante tanto tiempo, y me di cuenta de que no lo conocía en absoluto. ¿Tú? ¿Sabías que él me estaba buscando? Por supuesto que lo sabía. Julián Montenegro no es exactamente sutil sobre nada de lo que hace. El dinero habla, cariño, y sus investigadores no fueron particularmente discretos sobre sus consultas. Fernando se enderezó la corbata, un gesto que, generalmente, señalaba su retorno al comportamiento civilizado, pero sus ojos permanecieron fríos y calculadores. La primera consulta llegó unos meses después de que nos casamos. Un detective privado llamando, haciendo preguntas sobre ti. No fue difícil averiguar quién estaba detrás. Mis piernas se sintieron débiles y agarré el borde de la encimera de la cocina para sostenerme. Nunca me lo dijiste. ¿Por qué te lo diría? ¿Para que pudieras correr de vuelta con tu novio de la universidad? ¿Para que pudieras destruir nuestro matrimonio por alguna fantasía romántica? Fernando negó con la cabeza con desdén. Protegí nuestra relación, Marina. Te protegí de cometer un terrible error. Te protegiste a ti mismo, dije, la comprensión inundándome como agua helada. Sabías que si Julián me encontraba, si me decía la verdad sobre por qué rompimos, te dejaría. La sonrisa de Fernando era afilada como una cuchilla. ¿Y lo habrías hecho? Si Julián hubiera aparecido en nuestra puerta hace 10 años, hace 20 años, ¿me habrías dejado por él? La respuesta honesta era sí, y ambos lo sabíamos. Incluso en las profundidades de mi infelicidad con Fernando, incluso durante los años en que nuestro matrimonio se sentía como una sentencia de prisión que estaba cumpliendo por crímenes que no recordaba haber cometido, lo habría dejado por Julián sin vacilar. Fernando lo había sabido, había contado con mi ignorancia para mantenerme atrapada. ¿Cómo?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo detuviste a los investigadores? Dinero, principalmente. Sobornos, información falsa, callejones sin salida. Es increíble lo que la gente hará por el precio correcto. Fernando se sirvió un vaso de whisky de la botella que guardaba en la encimera de la cocina, sus movimientos casuales y despreocupados, como si estuviéramos discutiendo el clima en lugar de 30 años de manipulación sistemática. También tenía conexiones, Marina, socios comerciales que me debían favores, que podían hacer que los problemas desaparecieran por la consideración correcta. Pensé en Julián sentado frente a mí en ese café, diciéndome cómo había buscado durante años, cómo nunca había perdido la esperanza de encontrarme. Todos esos años de investigación, de seguir pistas que no llevaban a ningún lado, de contratar detective tras detective que le daba información falsa porque mi esposo les pagaba para mentir. También destruiste su vida. Me di cuenta con creciente horror. No solo me mantuviste alejada de él, lo torturaste durante 30 años, haciéndole creer que no quería ser encontrada. «Le salvé la vida», corrigió Fernando fríamente. «Julián Montenegro estaba obsesionado contigo, Marina, completamente obsesionado. Si no hubiera intervenido, habría desperdiciado todo su futuro persiguiendo a una mujer que ya había seguido adelante, que ya había elegido un camino diferente». «Nunca te elegí a ti», dije, la verdad derramándose como veneno de una vieja herida. «Me conformé contigo. Me casé contigo porque estaba rota, sola y pensé que no merecía algo mejor. Pero nunca te elegí, Fernando. No realmente». Por primera vez en nuestra conversación, Fernando pareció genuinamente herido. No enojado, ni calculador, ni controlador, sino realmente herido por mis palabras. «Tantos años de matrimonio», dijo en voz baja. «Tantos años de proveerte, protegerte, darte todo lo que posiblemente podrías necesitar. Y esto es lo que recibo a cambio. Desprecio». «Tú lo llamas proveer», dije, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. «Yo lo llamo comprar obediencia. Me diste una casa y una asignación y un papel que interpretar, pero nunca me diste elección, nunca me diste libertad, ni siquiera me diste el respeto básico de la honestidad». «Honestidad».
Fernando rió amargamente. ¿Quieres honestidad? Aquí hay algo de honestidad para ti. Julián Montenegro no te ama, Marina. Ama el recuerdo de ti. La fantasía de quien eras cuando tenías 22 años ha estado persiguiendo un fantasma durante 30 años, y cuando se dé cuenta de que la mujer frente a él ahora no es la chica que recuerda, desaparecerá tan rápido como apareció. Las palabras estaban diseñadas para herir, para hacerme dudar de mí misma, de Julián y de la posibilidad de una vida diferente. Pero en lugar de debilitar mi determinación, la crueldad de Fernando solo la fortaleció, porque sabía en lo más profundo de mi ser que estaba equivocado. Julián no se había enamorado de mi yo de 22 años de nuevo en esa gala. Me había mirado como era ahora, cansada y marcada por años de abuso emocional, y aún así había dicho que me amaba. «Estás equivocado», dije simplemente. «¿Lo estoy?» Déjame preguntarte algo, Marina. Cuando Julián se dé cuenta de que no eres la dulce chica universitaria que recuerda, cuando vea cómo te has dejado ir, cómo te has convertido exactamente en el tipo de ama de casa de mediana edad que él nunca habría elegido para sí mismo, ¿realmente crees que seguirá queriéndote? Miré a mi esposo, este hombre que había pasado tantos años destruyendo sistemáticamente mi autoconfianza, y sentí algo romperse dentro de mí como un cable tenso que finalmente cede bajo demasiada presión. ¿Sabes qué, Fernando? No me importa si Julián me quiere o no. No me importa si cambia de opinión mañana y decide que tienes razón sobre todo, porque al menos él me dio una elección. Al menos me ofreció la oportunidad de decidir por mí misma lo que quería en lugar de manipularme y controlarme para que obedeciera. Saqué las tarjetas de presentación de Julián de mi bolso, ambas, y las puse en la encimera de la cocina entre nosotros como una declaración de guerra. Julián me ofreció un trabajo, independencia financiera, la oportunidad de construir una vida que me pertenezca a mí, no a algún hombre que piensa que me posee. El rostro de Fernando quedó muy quieto. «¿No vas a aceptar ese trabajo?» «Sí, lo haré». «No, Marina, no lo harás». La voz de Fernando bajó al tono tranquilo y peligroso que usaba cuando estaba a punto de hacer amenazas. «Porque si intentas dejarme, si intentas ir a trabajar para Julián Montenegro o cualquier otra persona, te destruiré financieramente. Me aseguraré de que no obtengas nada en ningún acuerdo de divorcio. Te mantendré atada en los tribunales durante años hasta que seas demasiado vieja y demasiado pobre para empezar de nuevo». Ahí estaba, la verdad sobre nuestro matrimonio, expuesta. No amor, no compañerismo, ni siquiera afecto. Solo propiedad y control, respaldados por la amenaza de destrucción económica. Fernando nunca me había amado. Me había coleccionado de la misma manera que coleccionaba arte caro y vinos añejos, como un símbolo de su éxito y buen gusto. «Puedes intentarlo», dije, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz. «Pero Julián tiene más dinero y mejores abogados de los que tú jamás tendrás. Y a diferencia de ti, él no necesita destruir a la gente para sentirse poderoso». La mención de los recursos superiores de Julián golpeó a Fernando como un impacto físico. Su rostro se enrojeció y pude ver la vena en su sien palpitando de rabia reprimida. Fernando Montalvo odiaba que le recordaran que era nuevo rico, que su dinero y estatus eran adquisiciones recientes construidas sobre deudas apalancadas y esquemas desesperados. Julián representaba todo lo que Fernando aspiraba a ser, pero nunca podría. Dinero antiguo, poder real, éxito que no dependía de aplastar a otras personas. «Sal de mi casa», dijo finalmente, su voz temblando de furia apenas controlada. «Con gusto», respondí y me dirigí hacia las escaleras para empacar mis cosas. «Volverás», gritó Fernando detrás de mí lo suficientemente fuerte como para que su voz resonara en los pisos de mármol y las frías paredes de la casa que nunca se había sentido como un hogar. «Cuando te des cuenta de que Julián no quiere a una ama de casa de tu edad, cuando descubras que no puedes sobrevivir en el mundo real sin que alguien cuide de ti, volverás arrastrándote, y tal vez, si lo pides con suficiente amabilidad, consideraré aceptarte de vuelta.
Me detuve en la escalera y miré hacia abajo a mi esposo de tantos años. Este hombre que me había aislado sistemáticamente de todos los que amaba, que había pasado 3 décadas mintiéndome sobre los intentos de Julián de encontrarme, que sinceramente creía que yo era demasiado débil y demasiado dañada para existir sin su control. «No, Fernando», dije en voz baja, «no volveré, porque pase lo que pase con Julián, pase lo que pase con el trabajo, o el futuro, o cualquier cosa, finalmente entiendo algo importante. Prefiero estar sola el resto de mi vida que pasar un día más con alguien que me ve como una posesión en lugar de una persona». Mientras subía las escaleras para empacar mi ropa, podía escuchar a Fernando detrás de mí, ya al teléfono con alguien, su voz subiendo y bajando en explicaciones enojadas, probablemente llamando a su abogado o a su gerente de negocios o a uno de los otros hombres que lo ayudaban a mantener la ilusión de éxito y respetabilidad. Pero por primera vez en décadas no estaba escuchando la voz de Fernando Montalvo con miedo o ansiedad o la necesidad de complacer. La escuchaba de la manera en que escuchas el ruido de fondo, algo irrelevante que pronto se desvanecería por completo. Tenía una llamada telefónica que hacer, un trabajo que aceptar y una vida que reclamar. Y empezaba ahora mismo. Llamé a Julián desde mi auto en el estacionamiento de un hotel del centro, mis manos todavía temblando por la confrontación con Fernando. El sol se estaba poniendo sobre el horizonte de la ciudad, pintando las montañas en tonos de oro y púrpura que me recordaban las tardes que Julián y yo solíamos pasar estudiando juntos en el campus universitario, cuando el futuro parecía ilimitado y el amor se sentía lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. «Marina», Julián contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. «¿Estás bien? Suenas alterada». «Lo estoy dejando», dije sin preámbulos, mi voz más firme de lo que me sentía. «A Fernando, lo estoy dejando esta noche, y quiero aceptar tu oferta de trabajo». Hubo un momento de silencio. Luego la voz de Julián llegó cálida y segura. «¿Dónde estás?» «En el Hotel Marriott del centro. Yo no podía pensar en otro lugar a donde ir». «Quédate ahí. Estaré allí enseguida». 20 minutos después, observé a través de las ventanas del vestíbulo del hotel cómo el auto negro de Julián se detenía en el servicio de aparcacoches. Emergió vistiendo jeans y un simple suéter gris, pareciendo más el chico universitario del que me había enamorado que el poderoso director ejecutivo que comandaba salas de juntas y negocios millonarios. Cuando me vio sentada en una de las sillas de cuero del vestíbulo, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y algo más profundo: esperanza. «¿Estás lastimada?», preguntó, sentándose a mi lado y notando inmediatamente los moretones en mi brazo donde Fernando me había agarrado. Su mandíbula se tensó con ira controlada. «¿Te puso las manos encima?» «Nada que no pueda manejar», dije, aunque ambos sabíamos que eso no era del todo cierto. El abuso de Fernando había sido psicológico durante tanto tiempo que el componente físico se sentía como una escalada natural, no como una desviación impactante de su comportamiento habitual. Julián extendió la mano cuidadosamente, tocando suavemente las marcas moradas en mi antebrazo. «Nadie debería ponerte las manos encima con ira, Marina. Nadie». La ternura en su voz, la manera cuidadosa en que examinó los moretones como si fueran heridas que pudiera sanar por pura fuerza de voluntad, hizo que las lágrimas brotaran en mis ojos. Había olvidado lo que se sentía ser tratada con genuina preocupación, tener a alguien que se preocupara por mi dolor en lugar de descartarlo como debilidad o melodrama. «Cuéntame lo que pasó», dijo Julián en voz baja. Y así lo hice. Le conté sobre la revelación de Fernando de que había sabido sobre la búsqueda de Julián durante 30 años, sobre el sabotaje sistemático de cada investigación, sobre las amenazas y manipulación que nos habían mantenido separados. Julián escuchó con creciente incredulidad y rabia, sus manos cerradas en puños mientras el alcance total del engaño de Fernando se hacía claro. 30 años, dijo finalmente, su voz áspera de emoción. 30 años preguntándome si alguna vez pensabas en mí,
Si alguna vez te arrepentiste de irte, 30 años creyendo que tal vez no había luchado lo suficiente por ti, que tal vez realmente habías dejado de amarme. Nunca dejé de amarte, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Ni un solo día en 30 años. Me casé con Fernando porque estaba rota y sola, pero nunca dejé de llevarte en mi corazón. Julián se volvió para mirarme de frente, sus ojos oscuros escudriñando mi rostro. ¿Y ahora? Después de todo lo que ha pasado, después de todo el tiempo que ha transcurrido, ¿qué quieres ahora, Marina? Era la pregunta que había tenido miedo de responder, incluso a mí misma. ¿Qué quería de esta situación imposible? Esta segunda oportunidad que se sentía como un regalo y una prueba al mismo tiempo. Quiero descubrir quién soy cuando no tengo miedo, dije honestamente. Quiero descubrir cómo podría verse mi vida si soy yo quien toma las decisiones en lugar de que las tomen por mí. Y quiero descubrir si lo que teníamos era lo suficientemente real como para sobrevivir todo lo que nos ha pasado. Julián sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de él desde ese momento de reconocimiento en la gala. Entonces, descubrámoslo juntos. A la mañana siguiente, entré en las oficinas de Industrias Montenegro como la nueva directora de Relaciones Comunitarias de Julián, un puesto que había creado específicamente para mí, que utilizaría mi formación en literatura y educación para desarrollar asociaciones con escuelas locales y programas de alfabetización. Era un trabajo significativo, el tipo de trabajo con el que siempre había soñado, y el salario que Julián ofrecía era más que la asignación mensual de Fernando multiplicada por 12. $2.500 a la semana, había dicho cuando discutimos el puesto durante la cena la noche anterior. Más beneficios, tiempo de vacaciones y completa autonomía sobre tu departamento. Quiero que tengas independencia financiera, Marina. Quiero que nunca más dependas de la generosidad de otra persona para tus necesidades básicas. El dinero era más de lo que jamás había imaginado ganar. Suficiente para alquilar mi propio apartamento, comprar mi propio auto, tomar mis propias decisiones sobre cómo gastar mi tiempo y recursos. Pero más que la libertad financiera, el trabajo representaba algo que había pensado que estaba perdido para siempre. La oportunidad de ser valorada por mi mente en lugar de mi obediencia, mis ideas en lugar de mi silencio. Margarita, la asistente de Julián, me recibió calurosamente y me dio un recorrido por las oficinas, presentándome a los jefes de departamento y explicando las diversas iniciativas de extensión comunitaria de la empresa. Todos fueron profesionales y amigables, tratándome como una colega valiosa en lugar del proyecto personal del jefe. Para el final de mi primer día, me sentía más energizada y con más propósito de lo que me había sentido en décadas, pero Fernando no había terminado con sus intentos de controlar la narrativa. 3 días después de empezar mi nuevo trabajo, Julián me llamó a su oficina con una expresión sombría. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de mí. Fernando ha estado ocupado. Me entregó un documento legal grueso con sellos oficiales y lenguaje amenazante. Fernando me estaba demandando por alienación de afectos, alegando que Julián había interferido deliberadamente con nuestro matrimonio y buscando daños financieros por la destrucción de nuestra relación. Era un concepto legal arcaico, raramente usado en procedimientos de divorcio modernos, pero Fernando había encontrado abogados dispuestos a perseguirlo. También ha solicitado una orden judicial para congelar cualquier activo conjunto hasta que el divorcio se finalice, continuó Julián. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, incluso el auto que has estado conduciendo. Está tratando de cortarte el acceso a todo. Me hundí en la silla frente al escritorio de Julián, sintiendo el peso familiar de la manipulación de Fernando, asentándose sobre mí como una manta asfixiante. Incluso cuando intentaba escapar de su control, encontraba nuevas formas de atraparme, nuevos métodos para recordarme mi dependencia de su generosidad. Quiere que vuelva arrastrándome, dije en voz baja. Piensa que si me hace lo suficientemente desesperada, lo suficientemente asustada, me rendiré y volveré con él.
Julián se sentó en el borde de su escritorio, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la determinación ardiendo en sus ojos oscuros. Entonces no te conoce muy bien. Pero Marina, hay algo más. Algo que podría cambiar toda la situación. Sacó otro conjunto de documentos, estos con el membrete de un prestigioso bufete de abogados del centro. Hice que mis abogados investigaran las prácticas comerciales de Fernando, particularmente sus inversiones inmobiliarias durante la última década. Resulta que tu esposo ha estado jugando juegos muy peligrosos con el dinero de otras personas. Miré los papeles, tratando de dar sentido al lenguaje legal y la terminología financiera. ¿Qué tipo de juegos? Del tipo que podría llevarlo a una prisión federal, dijo Julián con gravedad. Fernando ha estado usando su compañía de desarrollo como fachada para operaciones de lavado de dinero. Dinero sucio de varias fuentes se invierte en sus proyectos inmobiliarios y sale limpio por el otro lado. El FBI ha estado construyendo un caso contra él durante meses. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Fernando, con todos sus defectos, siempre había parecido un hombre de negocios legítimo, aunque no particularmente exitoso. La idea de que estuviera involucrado en actividades criminales se sentía surrealista, como descubrir que el hombre con el que había vivido durante tanto tiempo era en realidad un extraño. ¿Cuánto tiempo has sabido esto?, pregunté. Sospeché que algo andaba mal con sus finanzas cuando empecé a investigar su empresa para posibles contratos, admitió Julián. Los números no cuadraban. Las fuentes de financiamiento eran cuestionables, pero no tuve pruebas hasta que mi abogado empezó a investigar más profundamente. Me quedé mirando los documentos, entendiendo las implicaciones de lo que Julián me estaba diciendo. Si Fernando era arrestado por lavado de dinero, sus activos serían congelados, su negocio sería cerrado, y cualquier reclamo que tuviera contra mí en el divorcio se volvería irrelevante. Pero también significaba que el hombre con el que me había casado, por muy infelizmente que fuera, era un criminal que había estado usando nuestro hogar y nuestro matrimonio como cobertura para actividades ilegales. ¿Qué hacemos?, pregunté. La expresión de Julián era cuidadosamente neutral, pero podía ver la protección en sus ojos, la misma feroz determinación que lo había impulsado a buscarme durante 30 años. Nosotros no hacemos nada. El FBI hará su trabajo y Fernando enfrentará las consecuencias de sus decisiones. Pero Marina, necesitas entender que cuando esto salga a la luz, y saldrá pronto, habrá mucha atención de los medios. Tu matrimonio con Fernando será escrutinizado. Tu conexión conmigo será de conocimiento público. Va a ser incómodo por un tiempo. Pensé en la casa que había compartido con Fernando, los pisos de mármol y los muebles caros que aparentemente habían sido comprados con dinero lavado. Pensé en las galas de caridad a las que habíamos asistido, los socios comerciales que habíamos entretenido, todo parte de la elaborada fachada de respetabilidad de Fernando. Cuánto de nuestra vida juntos había sido construida sobre mentiras que nunca supe que se estaban contando. No me importa la atención de los medios, dije finalmente. Me importa hacer lo correcto. Y lo correcto es dejar que la verdad salga a la luz, sea lo que sea que eso signifique para Fernando o para mí. Julián asintió, algo como orgullo brillando en su rostro. La mujer de la que me enamoré hace 30 años habría dicho exactamente lo mismo. 2 semanas después, Fernando Montalvo fue arrestado en su oficina bajo cargos de lavado de dinero, fraude y evasión fiscal. Los medios de noticias locales cubrieron la historia extensamente, enfocándose en la dramática caída de un prominente hombre de negocios de la ciudad y los millones de dólares en transacciones ilegales que habían financiado su imperio inmobiliario. Nuestros procedimientos de divorcio se convirtieron en una nota al pie del caso criminal más grande, con los abogados de Fernando demasiado ocupados tratando de mantenerlo fuera de la prisión federal como para perseguir demandas de acoso contra mí.
Vi la cobertura de noticias desde el apartamento ático de Julián, donde me había estado quedando desde que dejé el hotel. Se sentía surrealista ver a Fernando esposado, siendo llevado fuera del edificio de oficinas donde había conducido negocios durante décadas. Este hombre que había controlado cada aspecto de mi vida durante tantos años se veía pequeño y asustado en televisión. Ya no era la figura intimidante que había dominado nuestro matrimonio. «¿Cómo te sientes?», preguntó Julián, sentándose a mi lado en el sofá, mientras el presentador de noticias pasaba a otras historias. «Libre», dije, sorprendiéndome con la honestidad de la respuesta. «Por primera vez en décadas me siento completamente libre». Julián extendió la mano y tomó la mía, nuestros dedos entrelazándose naturalmente. ¿Libre para hacer qué? Miré a este hombre que me había amado durante 30 años, que me había dado un trabajo e independencia financiera y la oportunidad de descubrir quién era cuando no tenía miedo. Me pregunté si todavía tendría el anillo de su abuela, aquel que le había devuelto en la cafetería hace tantos años. Tal vez lo había guardado, esperando igual que me había esperado a mí. Libre para descubrir si es posible enamorarse de la misma persona 2 veces, dije suavemente. La sonrisa de Julián fue respuesta suficiente. 8 meses después, estaba frente al espejo en la suite nupcial del Hotel Four Seasons, ajustando el simple vestido color marfil que había elegido para mi segunda boda. No se parecía en nada al elaborado vestido que había usado cuando me casé con Fernando. Sin cola, sin velo, sin intento desesperado de convencerme de que la tela cara podría transformar un matrimonio de conveniencia en una historia de amor. Este vestido era elegante en su simplicidad, perfecto para una mujer que finalmente había aprendido la diferencia entre conformarse y elegir. «Te ves hermosa, cariño», dijo Margarita, que se había convertido en mi amiga más cercana durante los últimos meses. Estaba abrochando un collar de perlas alrededor de mi cuello, algo prestado de su propia colección de joyas, continuando una tradición que nunca había observado apropiadamente la primera vez. Las perlas captaron la luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas de la suite, y por un momento fui transportada de vuelta a mis días universitarios, cuando Julián y yo solíamos pasar perezosas mañanas de domingo en su apartamento, leyendo el periódico y planeando nuestro futuro juntos. Habíamos sido tan jóvenes entonces, tan seguros de que el amor era el único ingrediente necesario para un final feliz. Ahora entendía que el amor era solo el comienzo, la base sobre la cual construyes confianza, respeto, compañerismo y las 1000 pequeñas decisiones que crean una vida que vale la pena compartir. ¿Estás nerviosa?, preguntó Margarita, retrocediendo para admirar su trabajo. Emocionada, corregí, y me di cuenta de que era verdad. Cuando me casé con Fernando hace tantos años, había estado entumecida de dolor y desesperada por seguridad. Hoy me casaba con Julián porque así lo elegía, porque quería pasar los años que me quedaran con el hombre que me había amado fielmente a través de 3 décadas de separación. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. «Adelante», llamé, esperando ver a la coordinadora de bodas, o tal vez a Daniela, la hermana de Julián, que había volado desde otra ciudad para la ceremonia. En cambio, el propio Julián entró en la habitación, viéndose devastadoramente guapo en su traje gris carbón. Margarita hizo un sonido de desaprobación en su garganta. «Julián Montenegro, sabes que no debes ver a la novia antes de la ceremonia», lo regañó. «Es de mala suerte». Los ojos de Julián nunca dejaron mi rostro mientras sonreía ante la protesta de Margarita. «Después de 30 años de mala suerte, creo que Marina y yo merecemos algo de buena fortuna. Además, tengo algo que le pertenece». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo que reconocí inmediatamente. Era la misma caja de hace 31 años, la que había contenido el anillo de su abuela cuando me propuso matrimonio junto al lago del campus. Se me cortó la respiración. Cuando la abrió,
El anillo de esmeralda captó la luz exactamente de la misma manera que lo había hecho aquella tarde junto al agua, cuando éramos jóvenes y creíamos que las promesas hechas con lágrimas de alegría eran inquebrantables. Lo guardaste, susurré, las lágrimas brotando en mis ojos. Todos estos años, por supuesto que lo guardé, dijo Julián suavemente, tomando mi mano izquierda en la suya. Este anillo siempre fue tuyo, Marina. Ha estado esperándote todo este tiempo, igual que yo. Mientras deslizaba la esmeralda en mi dedo, donde pertenecía, entendí que algunas promesas eran más fuertes que las fuerzas que intentaban romperlas. Algunos amores eran lo suficientemente pacientes como para esperar 30 años por una segunda oportunidad. Todavía me queda, susurré, viendo la esmeralda captar la luz de la tarde. Algunas cosas están destinadas a ser, respondió Julián, levantando mi mano para besar el anillo suavemente. Margarita se secaba los ojos con un pañuelo, murmurando sobre respuestas hormonales a gestos románticos, pero estaba sonriendo mientras hacía salir a Julián hacia la puerta. «¡Fuera!», ordenó. «La novia necesita 5 minutos más, y tú necesitas llegar al altar antes de que tus invitados empiecen a preguntarse si has cambiado de opinión». Julián se detuvo en el umbral, mirándome con la misma expresión que había tenido en la gala 8 meses atrás, asombro mezclado con gratitud, como si todavía no pudiera creer que yo era real. «Seré el que espere al final del pasillo», dijo en voz baja. «Lo sé», respondí, «has estado esperando 30 años». Después de que se fue, eché un último vistazo a mí misma en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada se veía mayor que la novia de 22 años que se había casado con Fernando, pero también se veía más fuerte, más segura, más genuinamente feliz de lo que la había visto antes. Esta no era una mujer conformándose con seguridad ni huyendo del dolor. Esta era una mujer que había luchado su camino de regreso al amor y era lo suficientemente valiente para reclamarlo. La ceremonia tuvo lugar en el jardín del hotel, con vista a las montañas que habían servido como telón de fondo del romance universitario de Julián y yo. 50 invitados estaban sentados en sillas blancas, dispuestas entre rosales y árboles en flor. Amigos y colegas que me habían recibido en el mundo de Julián con calidez y genuino afecto. Era todo lo que la boda con Fernando no había sido: íntima, alegre, enfocada en la celebración en lugar del estatus. Mientras caminaba por el sendero cubierto de pétalos, vi a Julián esperándome en el altar, su rostro radiante de felicidad. A su lado estaba su padrino, David, su compañero de cuarto de la universidad que lo había ayudado a buscarme durante esos primeros años después de nuestra ruptura. Había conocido a David el mes anterior y supe que Julián había hablado de mí constantemente durante sus días universitarios, que incluso después de nuestra separación, Julián había seguido esperando que yo cambiara de opinión y volviera a él. «Nunca dejó de creer que ustedes estaban destinados el uno para el otro», me había dicho David durante la cena. Incluso cuando se casó con Catalina, incluso durante el divorcio, siempre decía que si pudiera encontrarte de nuevo, pasaría el resto de su vida compensando el tiempo perdido. Ahora, mientras llegaba al altar y Julián tomaba mis manos en las suyas, podía ver esa promesa reflejada en sus ojos. Habíamos perdido 30 años por las manipulaciones de otras personas y nuestros propios miedos juveniles. Pero teníamos el resto de nuestras vidas para crear nuevos recuerdos, para construir la sociedad que habíamos soñado cuando éramos estudiantes, con más esperanza que dinero. La ceremonia fue breve y profundamente personal. En lugar de votos genéricos, Julián y yo habíamos escrito nuestras propias palabras, promesas que reconocían el dolor de nuestra separación y el milagro de nuestro reencuentro. Cuando Julián habló de amarme a través de 30 años de ausencia, de nunca renunciar a la esperanza de que encontraríamos el camino de regreso el uno al otro, no había un solo ojo seco entre nuestros invitados. «Prometo nunca dejar que el miedo tome decisiones por nosotros de nuevo», dije cuando fue mi turno de hablar. «Prometo confiar en que el amor vale la pena luchar por él, vale la pena elegirlo cada día, vale la pena creer en él, incluso cuando parece imposible».
Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, Julián me besó con 30 años de anhelo y gratitud contenidos. El jardín estalló en aplausos y risas alegres, pero todo lo que podía escuchar era mi propio corazón latiendo y el susurro de Julián, por fin, contra mis labios. La recepción se celebró en el salón de baile del hotel, el mismo espacio donde Fernando y yo habíamos asistido a incontables funciones de negocios a lo largo de los años, fingiendo ser una pareja feliz mientras manteníamos la cuidadosa distancia emocional que había definido nuestro matrimonio. Esta noche, ese salón de baile se había transformado en algo mágico, mesas iluminadas con velas, suave música de jazz y el tipo de celebración genuina que sucede cuando la gente se reúne para presenciar el amor verdadero. Durante nuestro primer baile, Julián y yo nos mecimos al ritmo de la misma canción con la que habíamos bailado en nuestro baile de graduación hace 31 años. Tal como luces esta noche, con su promesa de amor perdurable y belleza eterna, se sentía profética ahora de una manera que no lo había sido entonces. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Julián mientras nos movíamos juntos, sus brazos fuertes y seguros a mi alrededor. Solo uno, dije, sonriéndole. Lamento que perdimos 30 años, pero no lamento el camino que nos trajo de vuelta el uno al otro. Sin todo lo que hemos pasado, podría no apreciar lo precioso que es esto. Julián me hizo girar suavemente y capté un vistazo de nuestros invitados observándonos con el tipo de satisfacción que viene de presenciar un final feliz largamente esperado. Margarita estaba bailando con David, las lágrimas de alegría todavía visibles en sus mejillas. Daniela, la hermana de Julián, estaba en profunda conversación con varios de mis nuevos colegas de Industrias Montenegro, todos tratándome como familia en lugar de la nueva esposa del jefe. Después de que terminaron los bailes formales, Julián y yo salimos a la terraza del hotel para unos momentos de tranquilidad juntos. El horizonte de la ciudad brillaba debajo de nosotros y a lo lejos las montañas se recortaban contra el cielo lleno de estrellas. Era la misma vista que había admirado durante mis años universitarios, cuando Julián y yo solíamos conducir hacia las colinas para estudiar y soñar con nuestro futuro juntos. ¿Recuerdas lo que solíamos decir sobre esas montañas?, preguntó Julián, siguiendo mi mirada. Sonreí ante el recuerdo. Que habían estado allí por millones de años y estarían allí por millones más. Que algunas cosas eran permanentes incluso cuando todo lo demás se sentía temporal. Como nosotros, dijo Julián simplemente. Como esto. Sacó su teléfono y me mostró una fotografía que había tomado durante la ceremonia. El momento en que caminé por el pasillo hacia él, mi rostro brillando de felicidad y certeza. En el fondo, las montañas se elevaban majestuosamente, testigos eternos de nuestra segunda oportunidad de amor. Quiero recordar este momento exactamente como es, dijo Julián. Quiero recordar cómo se siente finalmente tener todo lo que siempre he querido. Mientras estábamos juntos en esa terraza, rodeados de la celebración de nuestro amor y la promesa de nuestro futuro compartido, pensé en Fernando cumpliendo su condena en prisión federal. Pensé en la casa que había compartido con él ahora vacía y esperando ser vendida por la recuperación de activos del gobierno. No sentí ninguna satisfacción vengativa por su caída, solo una tranquila gratitud de que sus mentiras y manipulaciones ya no eran mi carga. Pensé en Carlos Montenegro, el padre de Julián, que había muerto hace 5 años, todavía creyendo que había logrado separar a su hijo de una mujer inadecuada. Nunca vivió para vernos reunidos a Julián y a mí, nunca fue obligado a confrontar el fracaso de sus crueles maquinaciones. Tal vez eso era justicia suficiente. Sobre todo pensé en la mujer que había sido 8 meses atrás. Atrapada, controlada, convencida de que la seguridad era más importante que la felicidad. Se sentía como una extraña ahora, alguien a quien recordaba con compasión pero que ya no reconocía como yo misma. La mujer en la que me había convertido era más fuerte, más valiente, más dispuesta a luchar por lo que importaba. Era alguien de quien estaba orgullosa de ser. ¿En qué estás pensando?, preguntó Julián, notando mi expresión contemplativa. En el futuro, dije honestamente.
nuestro futuro. Todas las mañanas que despertaremos juntos, todas las decisiones que tomaremos como compañeros en lugar de extraños compartiendo una casa, todos los años que nos quedan para amarnos como corresponde. Julián levantó mi mano izquierda hasta sus labios, besando el anillo de esmeralda que finalmente había encontrado su camino a casa. ¿No es demasiado tarde para un nuevo comienzo? Miré a mi esposo, mi verdadero esposo, el hombre que había elegido con todo mi corazón en lugar de aceptar por necesidad, y sentí los últimos vestigios de miedo y duda caer como hojas de otoño. Es exactamente el momento correcto, dije. Finalmente somos lo suficientemente mayores para saber lo que el amor realmente significa, y lo suficientemente jóvenes para disfrutarlo durante mucho, mucho tiempo. Mientras nos reuníamos con nuestra recepción, bailando y riendo con las personas que se habían convertido en nuestra familia elegida, me di cuenta de que algunas historias no terminan con el primer sí, acepto. A veces comienzan ahí, con segundas oportunidades y sabiduría ganada con esfuerzo, y la comprensión de que el amor verdadero vale la pena esperarlo, vale la pena luchar por él, vale la pena elegirlo una y otra vez hasta que lo haces bien. Julián y yo finalmente lo habíamos hecho bien, y teníamos el resto de nuestras vidas para celebrar ese milagro. Ahora tengo curiosidad por ti, que has escuchado mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Si esta historia te hizo reflexionar sobre las segundas oportunidades en el amor, sobre cómo a veces la vida nos da la posibilidad de recuperar lo que creíamos perdido para siempre, cuéntame en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre la seguridad y seguir a tu corazón? Me encantaría leer tu historia. No olvides darle like a este video si te llegó al corazón, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por acompañarme hasta el final.